¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar acá una vez más. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, Hola, Federico. yo decía, antes de que te sientes aquí en el aire, decía que hace 3-4 meses atrás, más o menos, si no recuerdo mal, estuviste sentado porque fuiste candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que no pasaron el umbral del 1,5%, llegó el momento de las elecciones nacionales. ¿Y por qué presentarse ahora como diputado? Bueno, me parece que hubo un rol muy grande que nosotros llevamos en la última campaña electoral, que fue hablar de lo que nadie hablaba. Sí. Y que hoy se comprobó que es la principal preocupación de los trabajadores y los sectores populares de las mayorías en este país, que dejó de ser la inflación y pasó a ser los ingresos. Yo estuve en un debate a candidatos de legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ese debate fui el único que nombró el salario. Sí. Y es una cosa muy loca porque justamente es lo que se habla todo el día, de cuánto se gana, cuánto falta. Hoy todo el mundo tiene más de un trabajo, hoy todo el mundo hace Uber, todo el mundo hace Rappi para poder llegar a fin de mes. Entonces nosotros venimos de vuelta a decir que vamos a representar a esos sectores, a las y los trabajadores, y continuar con nuestra propuesta. Esta vez, no en la ciudad de Buenos Aires nada más, sino a nivel nacional, por un salario mínimo de 2 millones de pesos. ¿Y cómo pueden llevarlo adelante ustedes en la banca del Congreso? Bueno, tenemos un equipo nacional de candidatos que para mí es realmente muy particular, porque es un equipo de gente que trabaja, somos todos trabajadores los que encabezamos la lista. Es un equipo de militantes de la base, que no estamos despegados de la realidad de las personas, no estamos atornillados a ninguna banca ni demás. Y está encabezado por Manuela Castañeira, que es primera candidata por la provincia de Buenos Aires y es la principal referente de nuestro espacio, pero es una propuesta que estamos llevando en Capital, en la provincia, en Córdoba, en Entre Ríos, en la provincia del sur, en todo el país estamos presentando esta opción. Y decimos un salario mínimo de 2 millones de pesos, primero porque es una necesidad y segundo para cambiar la lógica de las cosas. Decimos un salario mínimo de 2 millones de pesos. ¿Y por qué recalco el un? Porque no queremos que haya que tener 3 trabajos para poder llegar a un ingreso mínimo para poder estar. Y en segundo lugar, porque entendemos que 2 millones de pesos es lo mínimo que necesita cualquier familia trabajadora para poder sostenerse. Y en ese marco creemos que hay que cambiar un poco la lógica productiva de nuestro país y la lógica en la que está estructurada. Y como saben ustedes, nosotros venimos a plantear una cosa distinta a la que se viene probando, que no es ni el estatismo del peronismo, que se probó muy de cartón pintado en los últimos años, ni es el anarcocapitalismo, el ultraliberalismo de Milei, que se demostró una estafa, y lo que venimos a plantear nosotros se llama anticapitalismo. Y es cambiar la lógica y poner las necesidades de las y los trabajadores primeros, empezando por medidas tanto inmediatas como medidas más estructurales para poder llevar los ingresos a este nivel. Las medidas inmediatas son un impuesto a la riqueza, que creemos que tiene que ser permanente y tiene que afectar a los sectores más ricos de nuestro país, esos que se hicieron mucho más ricos en los últimos años, cosa que nosotros probablemente no podamos decir lo mismo. Y las medidas estructurales son cambiar la lógica en la que se organiza la economía en nuestro país, la lógica en la que se organiza la sociedad y plantear una planificación democrática y racional de la economía por parte de los trabajadores. Correcto. ¿Como un presupuesto, digamos, colaborativo, decís, entre trabajadores? ¿O a qué te referís con cambiar esa lógica puntualmente? Me refiero a que no sean los sectores poderosos los que decidan cómo se organiza la economía y la sociedad, sino justamente las y los trabajadores. El viernes estaba en una charla en la Facultad de Psicología de la UBA, donde había residentes, ¿no?, de la salud pública, un psicólogo y una psicóloga, y justamente pensábamos en esa lógica de la sociedad hoy, donde
Desde arriba es todo plantear el recorte, plantear la salud como un gasto, atacar los derechos y demás de parte del gobierno nacional. Pero de parte del gobierno provincial, por ejemplo de Kicillof, también es trasladar el mismo ajuste. Sí. ¿Qué distinto sería si los que deciden sobre cómo se organiza la salud fueran esos residentes, esos profesionales jóvenes que están todo el día poniéndole el cuerpo a unas situaciones complejísimas y dejando justamente con una lógica distinta, que no tiene que ver con perseguir una ganancia, Sí. tiene que ver con garantizar un derecho. ¿Qué escenario imaginas a partir del 10 de diciembre en el Congreso, con ustedes adentro, por supuesto, si el electorado los elige? ¿Y qué apoyo podrían tener con el resto de las bancas? Porque será necesario para sacar alguna medida de este tipo. Bueno, nosotros creemos que entrar al Congreso puede ampliar una voz que viene desde abajo y que tiene que ver con cuáles son las necesidades. Y lo que queremos hacer con Manuela Castañeira, entrando al Congreso Nacional, es poner nuestras bancas al servicio de hacer un escándalo nacional por un salario mínimo de 2 millones de pesos. La agenda del Congreso, que aparece cada vez más disociada de las necesidades de las y los de abajo, que está esta preocupación de si se van a vender estos o determinados otros sectores, hay que dar vuelta a la lógica y utilizar eso para hacer un escándalo real por estas cuestiones. Y apoyarnos en la movilización también y en los sectores que se mueven de la sociedad para poder llevar esto adelante. Entonces creemos que puede ser, nosotros queremos ser diputados y diputadas anticapitalistas y también desde una lógica revolucionaria. Sí. Poner estas bancas al servicio de cambiar de fondo la sociedad. Y no solamente para votar sí o no a algunas cuestiones que vienen desde arriba. Pensando también en la oferta electoral que hay un sector, ¿sí? Si dividimos entre izquierda, derecha, pero que del lado de la izquierda parece que han ido divididos, han fragmentado el voto. ¿No hubo posibilidad de ir todos juntos pensando en algo de eso? Creo que te hice la misma pregunta para la ciudad de Buenos Aires y te la repito ahora también. Es que la pregunta que me haces es la que se hace todo el mundo, que es ¿por qué está dividida la izquierda si gobierna Milei? Y realmente, a pesar de que tratamos a veces de cuidar un poco las formas y demás, hay que decir las cosas como son. Es la primera vez en 14 años que hubo una reunión con el FITU, con el Frente de Izquierda, el espacio de Miriam Bregman, de Del Caño, de Solano. Y la respuesta que ellos nos dieron nos dio vergüenza ajena. ¿Qué les respondieron? ¿Qué le dijeron? La cuestión fue así, bueno, ponele que sacamos un diputado y lo tenemos que dividir entre 4. Bueno, si entran ustedes lo tenemos que dividir entre 5. Eso, para la izquierda, es una porquería. Lo digo así sinceramente, porque eso dejémoselo al peronismo. La rosca, que además hay muchos peronistas muy cansados de que su dirección sea todo rosca, carguitos y puestos. Entonces, que la única problemática sea cómo vamos a rotar una banca, es de un nivel muy bajo. Y ahora se profundizó esto con las candidaturas testimoniales en el Frente de Izquierda. ¿Hay testimoniales en el Frente de Izquierda? Nicolás del Caño es una candidatura testimonial en el Frente de Izquierda. Mirá. Es candidato por la tercera sección en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo encabeza la lista de diputados nacionales. Son 2 cargos expectables, sí. ¿Y a cuál va a asumir? Claro. ¿La Junta Electoral permitió eso? No sé si es legal. Sí, lo permitió la justicia electoral. Pero que lo permita la justicia electoral no significa que no sea estafar al electorado. Y hay una que es muy original del Frente de Izquierda también. Que es que el Chipi Castillo, Cristian Castillo, docente de mi facultad de Sociología, que uno tiende a respetar a sus docentes, hizo una muy original que yo no había escuchado nunca. ¿Qué hizo? Es candidato por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cosa que en principio no sería tan grave, y además encabeza la lista de senadores por la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, es candidato en 2 distritos al mismo tiempo. Siendo ya en uno particular ahora vigente hasta este año. Pero no es que se cambió de distrito, está en los 2. Entonces, sumemos las 2 cosas. Uno,
candidaturas testimoniales para el electorado. Y segundo, venir a decir que no hay suficiente para repartir entre todos los sectores y se ponen ellos mismos ¿Se en todos hicieron los parte lugares. de la casta? Y a mí me parece que es una adaptación grande a los métodos y las preocupaciones de los partidos que nosotros llamamos del poder, burgueses, etcétera. Porque no es la lógica que la gente espera de la izquierda. Uh-huh. Y que efectivamente hemos sostenido y tenemos hace mucho tiempo, que es que la izquierda no va por la plata, no va por los cargos, Sí. que mucha de la plata que ganan los diputados va a sostener las organizaciones y sostener fondos de lucha de trabajadores, Uh-huh. cosa que es real. Ahora, con estas prácticas ensuciamos todo ese baluarte. ¿Por qué crees que en esta elección, y también sucedió en la ciudad de Buenos Aires, así que te aprovecho con este tema, ¿por qué pensás que aparecen las testimoniales? Porque lo de Adorni también se cuestionó. Hasta el 10 de diciembre no sabemos qué va a pasar, pero se cuestionó como algo de decir, esto es testimonial, lo han dicho a los candidatos donde estás vos también sentado y estuviste, lo han dicho ahí. Hoy aparece en provincia de Buenos Aires lo que vos mencionás, por ejemplo de Nicolás del Caño, bueno, llama la atención lo de Castillo también, yo no lo tenía, sinceramente se me pasó, pero podemos sumar lo de Verónica Magario, Mayra Mendoza, algunos también plantean que va a ser Valenzuela, en fin, se me debe estar escapando, también se me debe estar escapando alguno más seguramente, y a nivel nacional, bueno, algunas menciones que también vienen al respecto. ¿Por qué están las testimoniales? ¿Es Yo creo simplemente que como decir, hay que ganar como sea? Yo creo que el peronismo tiene un problema real en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos también, Sí. que es que no tiene nada para mostrar. Sí. ¿Cuál es la propuesta del peronismo? ¿Cuál es el programa del peronismo? Porque uno diría, bueno, si sos opositor a Milei y te dicen hay que frenar a Milei, bueno, puedes decir que estás a favor. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Está bien, pero ¿Qué trasciende a hicieron todos los en arcos estos políticos. años? A eso voy. Trasciende Sí. a todos. Bueno, nosotros no tenemos candidaturas No, testimoniales a estas elecciones. pero digo, con lo que Pero vos sí. mencionás del FITU, las dudas sobre la libertad avanza, la situación del peronismo, que lo del peronismo se puede decir como tal que ellos salieron a manifestarlo públicamente. Hasta ahora el único espacio que lo dijo como tal. Sí. Que apuestan a ganar la elección. Puedes tener distintas explicaciones, también el hecho de que la justicia lo haya permitido, que es bastante escandaloso. Sí. O sea, que lo haya permitido explícitamente aparte, no Claro. solo que no lo haya prohibido. A mí sobre todo me preocupa que me parece una estafa al elector porque vos votás una cosa y sale otra. Claro. Votás a uno pero va a asumir otro. Y esa es una problemática que me parece que hace también una crisis de representatividad. Ujú. Desde ese punto de vista me parece que lo más claro para poder hacer en estos momentos es poder hablar de programas también. Sí. ¿Qué van a hacer? Y que eso podría ser la forma de superarlo, por lo menos en los espacios políticos honestos, de este problema de las caras y las figuras, también llenarlas de propuestas. Ujú. Por eso nosotros tratamos de ser claros. Salario mínimo vital y móvil de 2 millones de pesos. Sí. Terminar con el pluriempleo. Terminar con la precarización laboral. Entre otras de las propuestas que venimos a traer y una idea clara de un programa anticapitalista. ¿Y los van a acompañar? ¿Cómo? ¿Los van a acompañar, crees? ¿En los votos? Sí. Yo creo que sí. Yo ¿El creo FITU que, también? No, pero, Sí, claro, vos te referís el Frente de Izquierda, en el Congreso. En el Congreso. Me refiero claro. ya, pensando ya en el 10 de diciembre, Sí, sí, asumiendo sí. vos como diputado. Nosotros creemos que... Si crees que habrá consenso con el FIT para acompañarlos a ustedes Ujú. y también con el resto de las bancas. Yo lo que creo Te es veo que difícil con la vamos- libertad avanza, pero bueno, está bien. En primer lugar, si nosotros entramos al Congreso, Sí. lo que vamos a proponer es un bloque común al Frente de Izquierda. Vamos Ok. a proponer un bloque común para poder superar la división en los hechos. Ujú. Porque aparentemente en las negociaciones electorales triunfa la división y la mezquindad. Sí. Entonces, sobre el hecho consumado de estar todos en el Congreso, ¿realmente vamos a hacer 2 bloques de izquierda? Ujú. Eso como primera cuestión. Y en segundo lugar, creo que al resto de los bloques, como se viene demostrando en la lógica del último tiempo, tiene que haber una presión popular para torcer esos votos. La Sí. libertad avanza, obviamente no, porque son sectores directamente
antitrabajadores. Sí. Están en contra 100% de los trabajadores y preferirían que fueran esclavos. Ahora, para los sectores del peronismo y demás, no es que nosotros confiemos en que esos dirigentes van a hacer lo correcto, pero sí confiamos en que las bases del peronismo, que son honestas, pueden presionar a sus direcciones, movilizándonos, moviéndonos, para poder llevar adelante estas medidas. De hecho, son con esas bases peronistas con las que nosotros nos encontramos en las calles continuamente. Claro. No tanto con los dirigentes, pero Claro. con las bases sí. E incluso te cuento que hay peronistas, militantes de la base, gente que está en los comedores, gente que está en los barrios, que está haciendo ese tipo de trabajo de base, que está en nuestras listas. En la provincia de Buenos Aires y también en la capital. Laburantes, militantes de base que se suman a nuestra propuesta porque también les dimos un espacio que no les dieron en el peronismo para hacer campaña tanto por sus reivindicaciones y demás, como incluso por la libertad cristina, Claro. que es una Claro. bandera que nosotros levantamos contra la proscripción, a pesar de no tener nada que ver con Cristina Kirchner, haber sido opositores toda la vida, pero nos movilizamos cuando fue el intento de magnicidio. De hecho, el Nuevo MAS fue el único partido opositor que se movilizó cuando fue el intento de magnicidio y fue de los únicos partidos opositores que yo vi realmente en la Plaza de Mayo el día en que se movilizó contra la cárcel. Claro, es particular eso, ¿no? Porque me parece que ese fenómeno de peronistas que se van de sus espacios, teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? Del peronismo, estuvimos hablando acá de todo lo que fue los cierres de listas en provincia y en nación, pero es la primera vez que dirigentes o gente de esas bases que vos decís del peronismo van a las listas de la izquierda, o sucedió anteriormente. No, es un fenómeno nuevo que está ocurriendo ahora y tiene que ver con que el peronismo no está dando una respuesta, se está dedicando a matarse por arriba por los cargos y genera muchísimo rechazo en una situación social donde se vive muy mal Sí. y donde tanto hay compañeros peronistas que están en la ganando muy poco, no llegan a fin de mes, como otros que están militando en los barrios y tratando de ayudar y dar una respuesta a un sector social muy desprotegido y por arriba lo único que hacen es matarse por un cargo. Claro. Te pregunto lo siguiente, hasta acá el gran ganador de todas las elecciones provinciales fue el ausentismo, ¿sí? No solo en la ciudad de Buenos Aires, que fue muy importante, sino en el resto de las provincias. ¿Imaginás que puede suceder eso a nivel nacional? Y además, ¿por qué se está dando esto? Yo creo que el ausentismo es una expresión política muy clara que significa no me están dando una respuesta, no me están convocando realmente a pensar que alguna de estas opciones puede cambiar algo de mi vida. No me están dando una propuesta real que me modifique. Y me parece que en este momento está relacionado tanto con lo que había sido el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, que en primer lugar se tradujo en un voto a Milei, como me parece con una conclusión más clara de que el gobierno de Milei es una estafa. Que te dijo que si lo votabas ibas a tener el bolsillo lleno de dólares, te hizo una especie de libra política, estafa libra política al principio de su campaña, y después se fue probando que cada vez más y más no mejora y no mejora y no mejora la situación. Se está mostrando además los escándalos terribles de corrupción en los que está metido este gobierno y me parece que está generando una decepción muy grande en el electorado. Y creo que hay que escucharlo eso, no enojarse. Sí. Y los sectores que dicen, que si la gente no va a votar, no se dan cuenta, no sé qué. No, al revés. ¿No se dan cuenta que no la están convocando? Sí. ¿No se dan cuenta que no le están dando ninguna respuesta? Creo que la carga está completamente invertida en eso y nosotros queremos empezar a construir un espacio anticapitalista que pueda convocar esas mayorías. ¿Crees que también se va a repetir esa situación a nivel nacional, que habrá un ausentismo? O sea, lo que sucede a nivel provincial, ¿no? Creo que sí, Sí. hay muchísima bronca. Lo que te dicen en la calle, un montón de sectores populares y demás, es un hartazgo tan grande. Claro. No es solo los sectores que votaron a Milei los que no fueron a votar en la ciudad. Hubo un montón de peronistas que no fueron a votar en la ciudad. Sí. ¿Vos no crees que ahí, en ese sentido, la baja participación en sí afecta a los partidos de la oposición? Porque en sí, a lo largo de las elecciones, Milei
y La Libertad Avanza demostraron que por lo menos el núcleo lo mantienen, pero también al haber una baja participación, el piso cambia absolutamente para todos. Sí. Bueno, no sé, en provincia de Buenos Aires puede ser que le funcione más a los aparatos del peronismo, que tienen más contabilizada y más agarrada a la gente para ir a votar, y en un padrón más chico eso pesa más. A nivel nacional podría favorecer al oficialismo, pero es muy difícil de prever. A mí me parece que hay un sector, hay que ver cómo se expresa, si es proporcional a todos los espacios o si afecta más, por ejemplo, a un sector que votó a Milei o demás. En este momento para mí es muy difícil de prever a quién va a afectar más. Lo que creo es que también, al mismo tiempo que hay esta baja en la participación, hay un aumento en la participación política en un montón de espacios de base también. Eso se mostró, por ejemplo, en las movilizaciones universitarias del año pasado, las movilizaciones por los jubilados, movilizaciones por discapacidad, que no son los números masivos de las elecciones, pero sí son una expresión de la participación política de un sector de la población, y es una participación activa, incluso en un contexto represivo. Acabaste de mencionar la cuestión de las universidades y sos un hombre que viene de la educación además. ¿Hay alguna propuesta para llevar adelante al Congreso sobre la situación de la educación? Sí, en primer lugar para nosotros es la triplicación inmediata del presupuesto universitario. Eso me parece una cosa fundamental porque en Argentina la universidad pública es un baluarte importantísimo y y hoy está cuestionado por estos fenómenos de la extrema derecha en todo el mundo, que están en contra de la ciencia en última instancia y están en contra de una institución que es universal, tiene carreras que dan un conocimiento efectivamente universal y en ese marco forman profesionales de altísimo nivel, valorados en todo el mundo, pero además funciona con una lógica que no es la del mercado. No es nada más formar un técnico para hacer una cosa alrededor de determinado conocimiento, sino también son profesionales críticos. Por eso Milei los detesta tanto. No solo porque la universidad hace un gasto, cosa que también él lo ve así, sino por el hecho de que forma todo un sector que es crítico. Si no, fijémonos lo que pasó con un sector de la juventud cuando las universidades estuvieron cerradas durante la pandemia. Y cómo eso cambió otra vez en su expresión cuando las universidades se abrieron. Entonces, triplicar ese presupuesto permite mantener abiertas las universidades y mantener su calidad. Porque efectivamente lo que se necesita es que los docentes, por ejemplo, y los no docentes cobren bien. Hay muchos docentes que se están yendo de la universidad pública. Y perdemos profesionales en la universidad pública ante otros trabajos, no por falta de vocación, sino porque no se llega a fin de mes. Lisa y llanamente. En la provincia de Buenos Aires eso es una cosa gravísima, pero también en la Universidad de Buenos Aires, en este mismo momento. Y eso es una cuestión importantísima a combatir. Y también perdemos la posibilidad de estudiar un montón de estudiantes porque se hace una tarea faraónica, llegar hasta la universidad con el transporte público como está hoy, pagar ese transporte público, estudiar cuando tenés que tener 2 trabajos. Hoy la gran mayoría de los estudiantes universitarios trabaja y muchos más de un trabajo. Entonces, ¿cuándo estudias? Por eso decimos la triplicación del presupuesto te permite pagar a los docentes y no docentes, tener los materiales para los estudiantes para que puedan estar, darle las becas necesarias para que puedan estudiar a todos los que lo necesitan y plantear una universidad pública que además de defenderla como concepto necesita financiamiento. Claro, que encima es algo que se viene peleando el año pasado y ya el Senado la semana pasada, sancionó por segunda vez consecutiva en años la ley de financiamiento universitario y el gobierno ahora lo va a judicializar. O sea, va a ir hasta las últimas consecuencias para que ese financiamiento efectivamente no se concrete. Bueno, muestra lo que es el gobierno. Es un gobierno autoritario, en primer lugar. Se hace lo que Milei quiere y lo que no. Y encima todo lo que Milei quiere es destruir derechos y ajustar toda la lógica del mercado. Es el ultracapitalismo. Si no sirve para darle plata a un sector empresario poderoso, no sirve. Entonces,
además es un discurso recontra falso, porque dice, no vamos a tener déficit ajustando jubilados, ajustando universidad, ajustando salud, ajustando discapacidad, pero para el turismo emisivo se puede ir todos los dólares que quieran del país, para el campo también, le vamos a bajar las retenciones, suben las tasas, etcétera. Bueno, no se va a lograr que continúe el superávit real para aumentar las reservas que incluso necesita para pagar la deuda. ¿Perdió fuerza igual el reclamo universitario con el paso del tiempo o perdió simplemente visibilidad? Porque yo me quedo con la primera movilización, que fue realmente muy grande en Plaza de Mayo, si no recuerdo mal fue, realmente muy grande, y con el paso del tiempo ya no fue tan así. ¿Por qué sucedió eso? ¿Es una cuestión de visibilidad o es una cuestión de fuerza que perdió? Para mí la fuerza está intacta en ese movimiento. Lo que hay es un problema generalizado que tenemos con las direcciones peronistas en general y los sectores también radicales en la universidad, que es que nadie está convocando realmente a una marcha como la que se convocó esa vez. Sí. Todas las medidas que están convocando los distintos sectores sindicales burocráticos son paros sin marcha y marchas sin paro, divididas, primero este sector, después este otro. La Federación Universitaria, tanto nacional como la de Buenos Aires, que están dirigidas por el radicalismo, no están llamando una movilización. Entonces, esas movilizaciones que se gestaron y fueron tan grandes, sobre todo las dos primeras marchas educativas, fueron un trabajo de convocatoria unificado de un montón de sectores y de bastante tiempo. Bueno, ahora no se está haciendo eso. Si yo te pregunto, ¿vos sabés si esta semana hay una marcha universitaria? Hay, por ejemplo, pero nadie lo sabe. Claro. No, por eso te preguntaba paros de ¿con qué tenía que principio ver? de cuatrimestre. Claro, y se está planificando igual una marcha para la tercera semana de septiembre, pero bueno, hay que lograr impulsarla. Claro. Los momentos más fuertes fueron cuando el estudiantado tomó en gran parte la posta. Sí. El sector más independiente de todos esos sectores, y realmente le dio mucha fuerza a esa pelea alrededor de tomas universitarias y alrededor de toda una campaña que se hizo por eso. Ahí tuvimos esas dos marchas federales universitarias que fueron tan grandes. La semana pasada Juan Manuel Urtubey dijo que habría que formar un frente que esté desde Cristina hasta Lilita Carrió, todos juntos adentro. ¿Es válido o no? Una cuestión por decir, ganar por ganar aparentemente, no importa el qué. La pregunta sería, Te dejé sin palabras. no, es que me parece un chanta. Son sectores que son también muy enemigos de los trabajadores y los sectores populares, sectores recontra neoliberales de ajustes durísimos. Y yo sé que Milei es la extrema derecha y que aparece como un monstruo inhumano también por las cosas que lleva adelante, pero todos esos sectores son incapaces de darle cualquier salida real a las y los trabajadores. O sea, ustedes no estarían ahí adentro. No, de ninguna manera. Con todos ahí, de ninguna no. manera. No. Creemos en otro tipo de construcción nosotros y que tiene que ver justamente con las bases. No con la rosca de la política por arriba y aliarme con este y con el otro y comprometer cada vez más las ideas y los programas, etcétera. Nosotros no vamos a estar saltando de partidos y de distintos lugares para tener una banca más o una banca menos o ser gobierno. Lo que nosotros queremos hacer es construir otra cosa, construir otra forma de poder y que sea poder de los trabajadores. Correcto. Federico, gracias por haber venido. La verdad que es una charla interesante que queremos hacer con todos los candidatos y esperemos que se sumen. De acá hasta el jueves se supone que empiezan a venir. Esperemos que lo concreten, pero lo último es, ¿qué le querés decir vos antes de despedirnos al electorado que te está escuchando del otro lado en el 92.5 y también en Twitch en Frecuencia 0 FM? No, que acompañen una propuesta anticapitalista que es clara y que parte de decir un salario mínimo de 2 millones de pesos para poder vivir y que tiene justamente una representación en trabajadores. Yo soy maestro, como saben, acá en la ciudad.
vivo de mi salario y desde ese punto de vista quiero llevar las preocupaciones de las y los trabajadores. En nuestra lista, la segunda candidata, Viole Alonso, es la única candidata de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un sector tan emblemático que hay para estas elecciones. Y también para senadores estamos presentando a Héctor Chino Heberling, que es un jubilado de los miércoles y también un jubilado anticapitalista en una lista que va a pelear en la misma categoría que Patricia Bullrich. Que nos parece muy importante para representar eso. Y como segunda candidata en la lista de senadores está Belén D'Ambrosio, que es secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación. Otro sector muy relegado, pero muy importante en esta sociedad, donde además crece el pluriempleo y los repartidores son un sector fundamental a los que decidimos darle un espacio para que tengan su propia voz en esta campaña. Correcto. Federico Winokur, entonces, candidato a diputado nacional por el Nuevo MAS, por la ciudad de Buenos Aires, encabeza la lista y se suma una vez más a nuestro recorrido por los candidatos de la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.